Bueno, Lázaro, pues tú decías, vamos a ver cuál es la respuesta de la administración de Estados Unidos. Bueno, ya la hemos visto. Nuevas sanciones. Nuevas sanciones a empresas cubanas. A esas empresas cubanas socialistas que van a tener una transformación, que van a tener mayor libertad de actuación, que incluso van a tener un determinado accionariado no estrictamente público. Bueno, pues ya hay nuevas sanciones contra diversas empresas que han sido anunciadas por Marco Rubio. Es decir, que a ellos no les vale, no les vale nada. No le interesa, pero disculpa un momento. Sí. Hay que decir muy claro, amigas y amigos, que Estados Unidos, potencia imperialista hegemónica y que pretende seguir siéndolo, no le interesa la democracia, no le interesa, tiene un desprecio total y absoluto a los derechos humanos. No le interesa, lo utiliza, está politizado según su conveniencia. Por los fíjate que en toda esta etapa, por lo menos de este señor Donald Trump, yo no le he escuchado hablar de democracia. El Marco Rubio, que no sé qué calificativo ponerle a este individuo, pero más cínico no puede ser cuando habla de que la administración de Estados Unidos, que encabeza Donald Trump, pues ha otorgado $100 millones, 100 millones, y además se fue tipo, $100 millones como ayuda en alimentos, ayuda en esto, pueblo cubano. Que todavía no lo hemos visto. Sí, no lo he visto, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto descaro? Bueno, es que no hay palabra. No hay palabra, porque además, o sea, te da 100 millones, o sea, te ofrece $100 millones, dice, de cara a la galería, la gente dice, no ve que Estados Unidos no es lo que dice el régimen. Entonces, caramba, ¿y cuánto pierde la economía cubana por efecto del bloqueo económico, financiero, criminal de Estados Unidos en el año? 6.000 millones al año, mínimo. Mínimo. Ahora con todo esto, con este apretón absoluto, mucho más, porque como ya has destruido hasta el sistema eléctrico, es decir, ya no hay ni producción siquiera de lo poco que antes podías producir. Bueno, son asesinos en masa, vamos a decir, porque está muriendo gente en Cuba a consecuencia de las medidas de estos criminales. No, discúlpame. Hay que decirlo alto y claro. Ninguno representa al pueblo cubano. Están alejados, pero años luz de lo que es el sentimiento patriótico que está en el pueblo cubano. Y hay que ver, hay que ver ahora el pueblo rindiendo homenaje a un héroe de la República de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez. Entonces, hay que ser o sea, hay que decir respeto. Entonces, este señor, Marco Rubio, aparece con $100 millones, pero ¿cuánto pierde Cuba por efecto del bloqueo criminal en el año? No hace falta que den 100 millones ni nada, no hace falta que den nada. Solamente que dejen respirar a un país que quiere tener una vida normal, pero que no le dejan. Es increíble, ¿no? O sea, no funciona, el comunismo no funciona, el socialismo no funciona. Y ahora tú verás las críticas. Ahora las críticas ahora con estas medidas también. Bueno, y que es la prensa también. La prensa internacional, te leo. Porque ¿cómo han dibujado esto? ¿Cómo nos han informado? Pues que Cuba ya es capitalista. Cuba inicia una gran reforma económica que abre la isla a la inversión extranjera. Eso es el titular más objetivo de todos. Porque el resto son: Cuba se abre al capitalismo, reforma histórica para liberalizar la economía. El gobierno cubano abraza al capitalismo con un paquete de medidas para liberalizar su economía. Radio Televisión Española. Cuba se abre al capitalismo con un paquete de reformas para privatizar. Cuba apuesta por el modelo chino de capitalismo de Estado para salir de la crisis. Cuba busca oxígeno en unas reformas tardías que la población recibe con escepticismo. Porque el país que escribe esto tiene un observatorio de lo que el pueblo en Cuba dice y opina. El debate, las falsas reformas económicas del régimen cubano para que no cambie nada. Entonces, es que son sinvergüenza más no poder.